Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a las jornadas de sensibilización de SmartTech Cluster. Hoy quiero dar la bienvenida y saludar a Irene Guardiola, nuestra ponente de hoy, que nos va a hablar de los aspectos legales que hay que tener en cuenta a la hora de vender productos online a nivel internacional. Entonces, como siempre, voy a hacer yo una pequeña presentación de lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme. Y ya posteriormente ya daré paso a Irene para que nos explique los aspectos legales que hay que tener en cuenta a la hora de vender online. Sin más, vamos allá. Entonces, bueno, primero de todo, ¿qué son las oficinas Acelera Pyme? Las oficinas Acelera Pyme es un proyecto que está financiado con fondos europeos y con el apoyo de Red.es, y lo que promueve y procura es el impulsar la transformación digital en todo lo que son pequeñas empresas hacia abajo, incluido autónomos y emprendedores. Se trata de dar un servicio que procure y sensibilice esa necesidad, ese inicio de la transformación digital de la empresa. Entonces, nosotros como oficina Acelera Pyme nos encontramos dentro de SmartTech Cluster, que es un clúster que agrupa entidades y empresas en relación con la domótica, edificios y ciudades inteligentes y, por supuesto, la transformación digital. Entonces, ¿cómo conseguimos este impulso? Este impulso lo conseguimos a través de diferentes servicios. Por un lado tenemos una batería de servicios que lo que promueven es ese inicio, el fomentar ese inicio hacia la transformación digital a través de diagnósticos de madurez digital, a través de diagnósticos de marketing digital. Tenemos línea abierta también para cualquier consulta que pueda estar relacionada a esta temática. Ponemos en contacto con asesores y proveedores en cuanto recibimos necesidades a nivel digital. Y finalmente también, pues si podemos, tramitamos ayudas para abordar la transformación digital, y si no, asesoramos en las ayudas que haya disponibles. Al final, estos servicios lo que buscan es poder dar una primera situación de la organización y intentan poder ofrecer todo lo que se necesita para abordar la transformación digital. No son servicios consultivos, no hacemos consultoría, simplemente fomentamos la transformación digital y ayudamos a la pyme o al autónomo a que tenga una primera situación de su organización y poder proyectar dándole soluciones. Entonces, esto sería por un lado esta batería de servicios, más de asesoramiento y acompañamiento, y luego tendríamos donde estamos hoy, que son las jornadas de sensibilización. Las jornadas de sensibilización lo que buscan es sensibilizar y dar a conocer temáticas y contenido relacionado con la transformación digital. Como es un tema tan amplio, lo hemos definido diferentes categorías, de las cuales pues vamos lanzando temáticas o jornadas en relación, ¿vale? En estas categorías tenemos, pues, por un lado, tecnología, por otro lado, personas, metodología, estrategia y financiación. Procuramos lanzar webinars de este estilo para poder ir construyendo un contenido que sea útil para la pyme, que se graba y que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube si tenéis más interés en otros temas, ¿vale? Entonces, ya sin más, yo, Irene, ya te doy paso. Recordaros que tenéis el chat abierto para realizar preguntas que abordaremos en los últimos 10 minutos. Os invitamos siempre a que seáis activos, siempre es más enriquecedor si hay preguntas o se genera cierto debate. Y bueno, y sin más, Irene, pues te doy la bienvenida una vez más y por mi parte, pues ya dejo de compartir mi presentación. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias, Pau, por la invitación y por darme la oportunidad de participar en estas jornadas que, como comentábamos, pues bueno, tienen un poco ese objetivo, ¿no? Tratar de sensibilizar, informar, asesorar a las empresas en todos estos nuevos campos que se nos presentan, tanto en el ámbito
pues digital como en el ámbito del comercio internacional, que es un poco sobre el que yo voy a basar hoy mi presentación y mi charla. Bien, un poco lo que yo creo que lo que a mí me gustaría que hoy quedara claro en esta sesión, no sé si estáis viendo bien mi pantalla, a ver ahora, me parece que ahora sí sale completa, ¿la veis? Yo no la veo bien. ¿Ahora No sé sí? si soy yo. Ahora sí, ahora sí. Vale. Bien, pues un poco hoy vamos a centrar esta sesión, ya no tanto como comentaba Pau, en temas de digitalización y cómo podemos ser tecnológicamente más digitales, sino en sensibilizaros, en tratar de daros un poco de herramientas relacionadas a todo lo que serían pues, las operativas o transacciones que tienen que ver con el comercio internacional, ¿no? De alguna forma, cuando nosotros pues, nos adentramos, ¿no?, como empresas a vender dentro de todo lo que es el comercio electrónico, que sabemos que a raíz pues, de la pandemia y de la situación que hemos vivido en todo este último tiempo, pues se ha incrementado exponencialmente. Es decir, las ventas online han crecido. Tuvimos hace poco un informe de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, que nos comentaba que a día de hoy casi el 90% del comercio entre consumidores es online. Eso podemos decir que ha batido expectativas, récords y, por supuesto, pues obliga, ¿no?, de alguna forma a las empresas a tener que actualizarse, a tener que adaptar y adoptar una serie de medidas que seguro que en un primer momento pues muchos de vosotros o incluso a nivel estratégico pues no pasaban ni por vuestra cabeza, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es esto de las ventas online? ¿Qué significa esto de tener que digitalizarme? Bueno, esto nos ha pillado a todos los que ya tenemos una cierta edad, pues un poco con el pie traspuesto, ¿no? Decir, bueno, pues tenemos pues que evidentemente entrar en toda esta nueva temática y operativa que comporta y que va a suponer cada vez más todo lo que son las ventas online. Bien, y un poco lo que quiero trasladaros en esta jornada, quiero haceros un poco una vista a nivel pájaro, que le digo yo, es decir, una visión un poco amplia de cuál es la situación, qué tipo de operativas tenemos y cuáles son un poco, digámosle, riesgos o situaciones con las que os vais a encontrar cuando estéis realizando este tipo de operativas online, que a lo mejor en un primer momento no se os habían planteado y que evidentemente es súper importante que tengamos en cuenta. Todos estos aspectos los vamos a mencionar, los vamos a citar y, como ya veremos o os comentaremos al final de la sesión, nosotros a partir de la semana que viene vamos a realizar un curso mucho más extenso en el que vamos a desarrollar cada uno de los puntos que iremos viendo y para realmente tener ese conocimiento mucho más profundo de cómo realmente diseñar y definir estas operativas para ser pues, más ágiles, menos costosas, incurrir en menos riesgos y a la larga pues, ser más competitivos. Bien, y un poco... Irene, disculpa, sí. es que tienes la presentación, se ve como es el modo presentador. A ver si lo pudieras poner como modo presentación. A ver si vas a configuración de visualización arriba. Sí. A ver si hay alguna forma de que te aparezca el modo de presentación. A ver, visualización, no sé dónde está. Arriba, arriba, configuración de Vale, visualización. sí, espera, vale, voy. Perdonar, ¿eh? Cambiar a vista moderador y presentación. Exacto, a ver qué tal. ¿Ahora? Mejor, ¿no? Se ve igual que antes. Ah, a mí me ha cambiado, ¿eh? No, ¿Sí? yo lo veo bien ahora. ¿Sí? Vale, bueno, pues entonces ¿Se ha cambiado? Vale, bueno, pues seguimos. Pues sí, disculpa, ¿eh? No, no pasa nada. Bien, por tanto, cuando hablamos de ventas online, yo quiero un poco que tengamos en cuenta que vamos a poderlas realizar o bien de forma directa, es decir, la empresa crea pues un link o un lugar de acceso al que pues, nuestros clientes pueden acceder y nosotros de forma directa realizamos este tipo de ventas online, o lo podemos realizar a través de plataformas o proveedores online, es decir, a través de un tercero que nos presta, ¿no?, esa plataforma, ese lugar al que pues, de alguna forma nosotros vamos a utilizar como intermediario para vender nuestros productos a estos
clientes o destinatarios finales. ¿Qué aporta este tipo de venta online? Pues a priori, pues parece que todo son ventajas, ¿no? Es decir, nosotros a través de una plataforma o a través de nuestro propio sistema informático, pues nos ponemos en contacto, ¿no?, con una serie de clientes, con una serie de, pues de potenciales suministradores y proveedores de a lo mejor nuestros servicios que pueden acabar consumiéndose a una serie de clientes, en el que pues de entrada parece que no hay fronteras, que todo es fácil, que la captación es como mucho más ágil, porque es cierto que todo lo que es la venta online a día de hoy pues genera muchísima más visibilidad que a lo mejor lo que pueda llegar a ser la típica venta de toda la vida, ¿no?, del comercial, que tiene que ir a buscar a clientes, que tiene que ir a seleccionar a sus proveedores, que son los adecuados para cada tipo de producto, y todo eso pues tiene de alguna forma otro tipo, ¿no?, de inconvenientes que aparentemente aparecen como que no existieran en las ventas online. Pero por otro lado, también nos encontramos con una serie de desventajas, es decir, cuando nosotros efectuamos este tipo de ofertas o nos contactan los clientes a través del online, nos podemos encontrar que los clientes no los conozcamos, que los proveedores tampoco sepamos realmente quiénes son, y eso nos genera pues una serie de inseguridades que veremos un poco cómo las podemos ir paliando, ¿vale? Pero que están ahí, es decir, yo me pongo en contacto con un cliente que me envía una petición online y no sé si ese cliente, pues en un principio es una persona que está en España, que está en Japón, que está en Madrid. No tengo ni idea, no sé qué me estoy encontrando porque yo estoy recibiendo un pedido en un primer momento para entregar a un cliente que luego ya sí que iremos viendo que hay más situaciones, ¿no? Me encuentro con que sin yo a lo mejor estar preparado ni tener toda una estrategia en el comercio internacional, me estoy encontrando que a lo mejor tengo que acabar vendiendo mis productos a terceros países. Es decir, pues tengo a un cliente en Marruecos, en Argelia, en Egipto o incluso en algún país en los que hay sanciones y embargos para determinado tipo de actividades e incluso mercancías. Luego también me encuentro que si yo estoy vendiendo y tengo que trabajar con estas plataformas, existe ese intermediario con el que yo tengo que ligar muy bien esa relación. Es decir, tengo que tener muy claro qué es lo que qué servicio realmente me está prestando. Es decir, ellos son los que se encargan de cobrar al cliente o no. Lo hacen, simplemente me ponen en contacto y son una plataforma de marketing, o sí que la estamos utilizando como intermediario o proveedor que nosotros llamamos subyacente, que es realmente un poco esa persona que lleva realmente a cabo toda esta operativa y nosotros lo único que hacemos es entregar los productos virtualmente, ¿no?, en esa plataforma, y esa plataforma realizar en realidad esa entrega o esa venta. ¿Qué nos encontramos también? Que toda la operativa online y toda la nueva normativa con la que la Unión Europea ha entrado con toda la artillería fuerte desde el 1 de julio del 2021, está sobre todo pensada y diseñada para ventas a consumidores, es decir, lo que nosotros conocemos como el B2C. Por tanto, si nosotros estamos realizando o queremos llevar a cabo operaciones que no son a consumidor final, pues sí que podremos utilizar probablemente una venta online, porque a día de hoy venta online podemos llamar a cualquier pedido que a ti te pueda llegar a entrar por cualquier lugar que no sea una feria o una visita comercial, ¿vale? Pero entonces ya saldríamos de toda esta nueva normativa que de alguna forma pues están implementando los países para todo lo que son las ventas realmente a consumidores finales, que es lo que se está intentando proteger y regular, dada pues sobre todo el aumento de fraude a nivel sobre todo de IVA que se ha demostrado que han tenido todas estas ventas, porque como estamos viendo, al haber aumentado de forma tan exponencial, pues había muchas mercancías que no se declaraban, que no se pagaba IVA, y todo eso se ha demostrado que ha generado para los países, sobre todo para la Unión Europea, una escasez a la hora de recaudar ese IVA pues muy importante, y han tomado la decisión de que esta situación tiene que finalizar
y por tanto se han implementado una serie de medidas que las veremos un poquito, en el curso sí que las trataremos con mayor profundidad, pero las veremos así un poco para que entendáis de qué estamos hablando y qué temas realmente tenemos que tener en cuenta como empresas si realmente estamos realizando ventas a consumidores finales de nuestras mercancías. Yo sí me encuentro con muchas empresas que me dicen, Irene, es que yo no vendo a un consumidor final, yo a lo mejor vendo a un distribuidor o vendo a un intermediario en un tercer país y luego ellos son los que efectúan las ventas a terceros países. Bueno, pues entonces ahí ya estaríamos hablando de una compraventa normal y corriente que vosotros tendríais que, evidentemente, tener en cuenta y prever pues, cualquier normativa y regulación, que ahora veremos también, pero que están previstas y pensadas para lo que son las transacciones internacionales y con las que realmente tenéis que estar más familiarizados en este tipo de operativas. ¿Qué otra desventaja encontramos también con este tipo de operaciones o transacciones online? Que a lo mejor sin nosotros quererlo ni beberlo, entre comillas, pues nos encontramos que tenemos que liquidar unos impuestos o pagar unos aranceles, porque a lo mejor el producto que yo necesito suministrar a mi cliente en algún determinado país, pues tiene que pasar una aduana y va a tener que pagar un arancel siempre y cuando el valor de esa mercancía pues no se encuentre dentro de un umbral que ahora veremos, que es el que han establecido los países para que el producto tenga una exención o lo que nosotros conocemos como franquicia arancelaria. ¿Qué significa tener una franquicia arancelaria? Que la mercancía no paga aranceles a la importación. Esto se tendría que revisar con cada país. Nosotros como Unión Europea, este umbral se ha establecido en un valor inferior a 150 euros. Pero, por ejemplo, pues en UK está establecido en un valor de 135 libras. Pues eso habrá que convertirlo y valorarlo. Pero todo esto se tendría que sobre todo ver en cada país qué tipo de umbral se establece para este tipo de ventas online para evitar el pago de ese arancel que nosotros tendríamos que llegar a pagar o tendría que acabar liquidando el cliente o la plataforma o como se acabe operando en el país tercero para poder disponer de esa mercancía. Bien, ¿qué tipo de operativa nos encontramos a nivel sobre todo de comercio internacional y que de alguna forma tiene que ver con las operativas online? Pues bien, como siempre que nos referimos al comercio internacional, nosotros nos referimos siempre a lo que son el intercambio de mercancía por precio, es decir, a las compraventas. Nosotros lo que queremos es vender productos a terceros países o a nuestros clientes en el ámbito nacional o europeo y también, pues en muchas ocasiones, necesitamos comprar esa mercancía de proveedores de terceros países, de proveedores nacionales o de proveedores europeos. A veces estos proveedores somos nosotros mismos que tenemos fábrica en esos países, pero en algunas otras circunstancias nosotros lo que hacemos es pues o bien comprar esa materia prima para nosotros fabricar o en algunas ocasiones simplemente pues si somos intermediarios o tenemos a lo mejor algún tipo de negocio más de lo que serían, ¿no?, piezas o reparaciones o algún tipo de negocio que no es tanto lo que es la fabricación, pues nos podemos encontrar que necesitemos buscar al mejor proveedor que exista a nivel mundial para cubrir las necesidades que nosotros tenemos, pues tanto a nivel nacional, europeo, como de tercer país. ¿Qué pasa con las ventas online? Que se nos abre un amplio abanico de operativas. ¿Por qué? Porque ya no nos estamos simplemente centrando en lo que son las ventas nacionales o comunitarias, como a lo mejor puede ser una tienda, ¿no?, que tiene un determinado tipo de cliente, sino que la venta online abre mucho más el paradigma y entra en juego el comercio internacional. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo como empresa o como tienda o como interfaz online empiezo a tener que vender productos a terceros países o a importar productos de terceros países porque mi cliente me está pidiendo una mercancía que está en un tercer país, aparece lo que nosotros conocemos como el trámite aduanero. Es decir, en el momento en que un producto tiene que entrar de fuera de la Unión Europea a la Unión Europea o exportarse de la Unión Europea a un tercer país, aparece este ente
que muchas empresas que estáis habituadas al comercio internacional probablemente ya sabéis de qué estoy hablando, pero las que no hayáis nunca tenido que trabajar o relacionaros con la aduana, pues bueno, es un organismo público que viene a ser Hacienda, ¿vale? Es la agencia tributaria, que lo que hace precisamente es controlar que las mercancías que entren y salgan de la Unión Europea cumplan con los requisitos y exigencias pues, higiénico-sanitarias, de seguridad, de salud, de salubridad, etcétera, etcétera. Por tanto, primer aviso a cualquiera de las empresas que podéis estar hoy aquí atendiendo este meeting. Cuando os encontréis con operativas que se están o tienen que realizarse a terceros países, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que ya de entrada tiene que apareceros la aduana como un warning en vuestra cabeza. ¿Qué significa eso? Pues que voy a sí o sí tener que de alguna forma entender o hablar un lenguaje que hasta la fecha quizá desconocido. ¿Por qué? Porque a mí, por vender un producto a mi cliente que se encuentra en Madrid, yo no necesito saber la partida arancelaria del producto. Yo no necesito quizás saber si esa mercancía tiene alguna exigencia o alguna restricción en el país que yo voy a vender. Porque estoy vendiendo a nivel nacional o estoy vendiendo a nivel europeo. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vendo un producto alimenticio online? O vendo, por ejemplo, un producto que tiene, pues que puede tener una regulación de doble uso, como pueden ser las fotocopiadoras de láser. Pues bueno, de repente se aparece toda una serie de normativa que hasta ahora yo desconocía, que voy a tener que tener en cuenta para saber si mi producto puede o no puede comercializarse en ese país. ¿Y eso qué me va a comportar? Pues me va a comportar tener que realizar lo que nosotros conocemos como un despacho aduanero. Vamos a tener que presentar una declaración en aduanas. ¿La vamos a presentar nosotros directamente o podemos contratar a alguien que nos lo presente? Hombre, si somos conocedores, tenemos las autorizaciones correspondientes y lo sabemos hacer bien, pues podéis aventuraros a realizar estos trámites, pero si no, normalmente se trabaja y se utilizan a intermediarios que se llaman representantes aduaneros, que son los que ayudan y gestionan todos estos trámites, que son los que van a preparar estas declaraciones y son los que de alguna manera tienen que tener clara cuál es este nuevo paradigma y toda esta nueva normativa que se nos ha presentado con la entrada en vigor de la nueva regulación sobre el IVA y de las ventas que nosotros llamamos de bajo valor, para sobre todo tener claro qué tipo de declaración tienen que presentar y si han de pagar o no han de pagar arancel y cómo se tiene que liquidar ese IVA a la importación en el supuesto de que pues se esté entregando una mercancía a lo mejor a un cliente que está ubicado en un estado distinto al del país por el que se está realizando la importación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que todo esto de alguna forma nos lleva, como hemos dicho hace un momento, a tener que familiarizarnos con la situación global en la que nos estamos encontrando hoy en día con el comercio exterior. Si yo empiezo a exportar, si yo empiezo a vender mis mercancías a terceros países, sí o sí, como he dicho hace un momento, vamos a tener toda una serie de conceptos, de aspectos y de regulaciones que indagar y sobre todo conocer para tener claro que lo que yo estoy haciendo realmente está en línea con lo que me van a exigir en el país de importación o si yo estoy importando productos que realmente cumplan con las exigencias sanitarias, comerciales, técnicas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque lo exige la normativa y porque es lo que hemos dicho antes, estamos realizando transacciones internacionales, no operativas que nosotros conocemos o denominamos como intracomunitarias, sino ya lo que es en sí una verdadera exportación o importación. Bien, ¿cuál es un poco la situación para que veamos hasta qué punto nosotros tenemos que realmente tomar conciencia y quizá empezar a analizar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con el debido conocimiento y adoptando las medidas adecuadas para poder realmente vender nuestras mercancías online que puedan acabar llegando
a comercializarse en terceros países. Pues bien, en primer lugar, somos todos conscientes, y lo hemos dicho hace un momento, que venimos y estamos todavía inmersos, ¿no?, en todo el tema de la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasa? Pues que hemos tenido problemas con puertos, estamos teniendo problemas con entregas, retrasos. Están hablando de que probablemente no va a llegar la mercancía para la campaña navideña. Todo esto sí que nos está o nos obliga a tener que reorganizarnos y empezar a adoptar medidas, pues, o bien de suministros más cercanos o de buscar fuentes de compra, incluso de plantear, como se están planteando algunas empresas, de empezar a fabricar en Europa. Porque lo que estamos viviendo a día de hoy con las consecuencias que ha llevado la pandemia es algo que puede empezar a ser algo habitual y producirse de manera frecuente en nuestras transacciones internacionales. También tenemos las guerras comerciales. De repente, Estados Unidos impone aranceles, de repente impone medidas de política comercial adicionales que llevan a que nos tengamos que estar todo el día de alguna forma actualizando. Es decir, yo no puedo ignorar que a lo mejor mi producto, mi software, ese producto tecnológico que a lo mejor yo estoy intentando comercializar, pues de repente le ponen una tasa a Google o le ponen un impuesto adicional de la noche a la mañana. Pues todo eso yo lo tengo que ir conociendo, irlo preparando para evitar que en el momento en que yo tenga que lanzar a vender todas estas mercancías o realmente esté ya en la rueda, no me encuentre que mi producto no va a poder entrar en ese tercer país o no lo voy a poder importar porque no he contemplado todas estas medidas que estamos comentando. ¿Qué más tenemos? Se están cada vez imponiendo más medidas proteccionistas, es decir, ya no solo arancelarias, sino también sanitarias, fitosanitarias y controles comerciales. No sé si algunos de vosotros estáis, por ejemplo, exportando a todos los países del norte de África. Pues cada vez más la operación con esos países está requiriendo, pues, de muchísimos más requisitos a tener en cuenta cuando no es un control de calidad previo a la exportación, es que tienes que darte de alta en la ventanilla única para poder registrar tus operaciones y eso te tiene que dar un numerito que tú tienes que incluir en tus documentos, cosas que parecen realmente absurdas, pero si ese documento no contiene ese numerito que te da la ventanilla única, por ejemplo, de Egipto, pues tu producto no va a poder entrar y se va a quedar ahí parado. Entonces, todo esto nosotros de alguna forma lo tenemos que conocer y cuando hagamos y hacemos estos contratos y estos acuerdos con estas plataformas, tenemos que tener en cuenta quién realmente va a contemplar y va a asumir esos riesgos. Está claro que si nosotros somos los que estamos exportando el producto y tenemos esa mercancía, normalmente vamos a tener que ser nosotros los que tengamos y contemplemos que nuestro producto cumpla, no cumpla, tenga la documentación adecuada, porque las plataformas no emiten documentos, ¿vale? Por tanto, ellos no me van a emitir un documento, a lo mejor pues un certificado de calidad o algún documento que tenga una etiqueta adecuada para poderse comercializar en ese país. No lo van a hacer. Por tanto, todo eso yo lo voy a tener que tener en cuenta previamente a realizar todas estas ventas y todas estas exportaciones. ¿Qué otro tema tenemos candente y de absoluta actualidad en estos momentos en el comercio internacional? El Brexit. Es decir, cuántas empresas se han encontrado que no se han preparado, que es un poco el objetivo de esta sesión de hoy. Preparémonos porque el comercio online no tiene fronteras, abarca el mundo entero. Os podéis encontrar con estar vendiendo mercancías por vuestra página web, a lo mejor a clientes, como hemos dicho antes, que están ubicados en países terceros con los que hay muchísima problemática para poder comercializar ahí. Entonces, ojo en no dejarnos enlluernar, ¿no?, como decimos aquí en Cataluña, no dejarnos impactar e impresionar de que estamos haciendo muchísimas ventas si luego esas ventas no las hemos planificado correctamente y acaban a lo mejor no pudiéndose finalizar con éxito en esos determinados países. El Brexit, supongo que muchos de vosotros estáis y habéis sufrido las consecuencias de que Inglaterra abandonara la Unión Europea. ¿Eso qué ha llevado? Pues que muchas compraventas, muchas entregas, muchas prestaciones de servicio que hasta hace
9, 10 meses se estaban realizando en un ámbito absolutamente neutral, en el que no había ningún tipo de control, no había ningún tipo de imposición arancelaria, ni requisitos documentales para cualquier operativa que realizáramos con ese país. De repente nos hemos encontrado que eso ya no es así y que ya no solo, si os habéis dado cuenta, Inglaterra está sufriendo un problema de desabastecimiento impresionante, por supuesto por la situación, pero también porque muchos operadores no quieren trabajar con Inglaterra, porque no hay conocimiento de la operativa aduanera, hay grandes esperas a la hora de tener que realizar los trámites, hay garantías aduaneras que se tienen que poner que no acaban desbloqueándose porque los tránsitos no se ultiman, porque todavía hay mucha incertidumbre y poco conocimiento sobre cómo realizar estas operativas. Por tanto, los choferes, que de repente han adquirido un papel imprescindible e importantísimo en el comercio internacional, siempre lo han tenido, pero sobre todo con el Brexit, en esa relación bilateral tienen muchísima importancia, pues bueno, muchos de ellos no quieren ir a trabajar a Inglaterra si no cobran pues, el doble de lo que a lo mejor estaban cobrando hace 11 meses. Y todo eso que ha llevado a encarecer las operativas, a incluso pues, encontrarnos con que determinados productos, sobre todo frescos, productos alimenticios, no están llegando a ese país por todo el trámite aduanero que no se está cumpliendo de forma correcta. ¿Vale? También nos estamos encontrando que cada vez más hay nuevos acuerdos comerciales que entran en vigor y que la Unión Europea firma con determinados países. Eso sí o sí también nos lleva a que tengamos que empezar a bucear un poco en qué es esto de los acuerdos de libre comercio, qué es esto de los orígenes preferenciales y no preferenciales, lo veremos un poquito luego, pero son temas que tienen un impacto fiscal importante, que si nos metemos a vender online y empezamos a vender y a llegar a países en los que existen estos acuerdos comerciales, nos podremos beneficiar o nuestro producto puede llegar a entrar con un coste fiscal mucho más bajo que si no lo tienen o no cumplimos con estos requisitos. Hemos dicho también hace un rato que hay países en los que tienen o hay sanciones, pues sanciones y embargos, porque son países que están ayudando o patrocinando pues, el terrorismo, y todo esto también hay que tenerlo en cuenta. No podemos, mira, me ha llegado una venta online a Irán y no analizo las 4 puntos básicos que tenemos que tener en cuenta para a lo mejor vender a ese país. ¿Vale? También hemos visto que el comercio electrónico ha aumentado, estamos en un momento en el que todo esto cada vez va a ir a más y por tanto también nos ha aparecido a nivel europeo una nueva normativa sobre el IVA y que tiene mucho que ver también, que tiene mucha relación con las declaraciones aduaneras. Es decir, si yo importo un producto de un tercer país y luego hago una venta dentro del territorio, a través de una plataforma o a través de un proveedor online, pues evidentemente eso va a tener a día de hoy unas reglas a nivel de IVA y a nivel operativo distintas a las que hemos tenido o hemos estado utilizando hasta ahora. Todo este nuevo escenario normativo para las ventas online que ha entrado en vigor en la Unión Europea el 1 de enero del 2021, el 1 de julio, esto aquí he cometido un error, perdonad, el 1 de julio del 2021, sabéis que esto estaba previsto que entrara el 1 de enero, pero con todo el tema del COVID, la Comisión Europea dio un plazo de gracia, como aquel que dice, ¿no? Permitió extender 6 meses más la entrada en vigor de estas medidas porque se dieron cuenta de que con la pandemia no había dado tiempo a los países a adaptar todo el nuevo, pues ya no solo el tema de las ventanillas únicas, como veremos ahora, sino también los controles y todo lo que son las declaraciones aduaneras que se han implementado para poder controlar todos estos productos. Importante que tengamos en cuenta, estas nuevas normativas hacen o se refieren sobre todo a las actividades transfronterizas de comercio electrónico entre empresarios y consumidores finales. Lo hemos dicho antes, ¿vale? Lo que es el B2C, es decir, lo que yo como empresa vendo a un consumidor final, el típico señor que en su casa hace una compra, por ejemplo, de una lamparita, entra en mi página web, me compra una lámpara y yo se la tengo que entregar. A lo mejor esa lámpara yo la estoy fabricando en China
que es lo que he querido un poco veniros a decir desde el principio. Yo estoy comprando esa lámpara como consumidor español, pero la estoy comprando a lo mejor en una empresa española que es fantástica, o la estoy comprando a través de Amazon, y esa lamparita pues viene de China. ¿Qué pasa? Pues que a veces las plataformas hasta la fecha pues quizá no nos informaban mucho, porque todos los productos que tuvieran un valor inferior a 22 euros no tributaban de IVA, y por tanto había ahí un cambalache de 3 pares de narices. ¿Por qué? Porque llegó un momento que casi el 90% de los paquetes valían menos de 22 euros. Entonces, claro, la Unión Europea tomó conciencia y dijo, a ver, cada vez que empezaron a aumentar las comprobaciones a raíz, ¿no?, de este aumento tan rápido que ha tenido el e-commerce, y se dieron cuenta de que todo valía menos de 22 euros, 21,98, y claro, empezaron a encontrarse pues teléfonos móviles, empezaron a encontrarse pues un montón de productos que de 22 euros no tiene yo creo que ni la funda que nos ponemos para cubrirlo, ¿no? Por tanto, a raíz de ahí, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Ha eliminado esa franquicia sobre el IVA, ha eliminado los 22 euros. Por tanto, en estos momentos, cualquier producto que se venda a través del comercio electrónico va a pagar IVA, venga de donde venga. Es decir, venga de importación o se entregue dentro de la Unión Europea, esa mercancía tiene un IVA. Lo que tenemos que ver es quién lo paga y dónde se paga ese IVA. Porque está claro que si yo soy una empresa que vendo online, que estoy ubicado en España y a lo mejor estoy entregando productos en Alemania, en Italia, o lo estoy entregando en Polonia, pues claro, aquí ya entramos con el conflicto de cuál es el IVA que tengo que liquidar, cómo lo liquido y dónde lo liquido. ¿Vale? Pues todo esto es lo que nos ha venido de alguna forma a clarificar este nuevo escenario normativo que ha implementado la Unión Europea para las ventas online, y sobre todo, lo que decimos, para lo que nosotros a nivel de importación, todo lo que son mercancías de bajo valor, es decir, aquellas mercancías cuyo valor intrínseco, que ahora veremos qué es ese valor intrínseco, no supera los 150 euros. ¿Vale? De manera que si yo vendo online productos superiores a 150 euros, a nivel de importación ya no me voy a regular por estas normas, sino que voy a tener que hacer una importación normal y corriente. ¿Vale? Tendremos que tener, pues hacer una declaración aduanera y contemplar todo lo que hemos estado comentando y lo que veremos un poquito más en detalle dentro de un momento. Por tanto, es un poco, la idea es que os centréis y veáis cuál es el motivo por el cual se ha lanzado y se ha cambiado toda esta nueva normativa, cuáles son realmente las ventas que están afectadas o que entrarían dentro de este nuevo ámbito normativo. Las hemos listado aquí, ¿vale? Aquellas ventas a distancias que se producen de bienes dentro de la Unión Europea, realizadas por proveedores o titulares, ¿vale? Uy, perdonad, que se me ha ido. A los que se les puede considerar sujetos pasivos. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento en el que muchas veces decimos, bueno, la interfaz aquí o la plataforma, ¿eso no es responsable de este IVA? ¿Debe o no liquidar este IVA? Pues bueno, todo dependerá del tipo de modelo que esa plataforma escoja para tributar, o si nosotros estamos o no estamos establecidos, y también el tipo de pacto al que nosotros lleguemos con esta interfaz. De ahí lo que os he dicho al principio, es muy importante negociar muy bien y definir muy bien las reglas del juego con esta interfaz y con esta plataforma. Tenemos que tener claro si ellos son los que cobran, si no lo son, si yo no estoy establecido, pues si quiero establecerme porque quiero yo liquidar el IVA, ¿cómo lo puedo hacer? Bien, todo esto, de alguna forma, lo que ha permitido la Unión Europea ha sido pues, que con las nuevas normativas sobre el IVA, la tributación se realice en destino, es decir, en el país donde realmente se va a consumir el bien, que eso tiene sentido, pero lo ha limitado a una serie de umbrales. Antiguamente cada país tenía su umbral. Si yo hago ventas a distancia y, por ejemplo, en España tú vendías por valor superior a 35.000 euros, entonces sí que las reglas cambiaban. En cambio ahora
la Unión Europea ha decidido armonizarlo todo y ha dicho, aquella empresa que haga ventas a distancias por valores inferiores a 10.000 euros tributará en origen, es decir, en el país donde esté establecido. Pero cuando pase de esos 10.000 euros, tributará en destino. ¿Cómo lo hará? Pues tendrá que hacerlo a través de lo que nosotros conocemos como una ventanilla única. Da la opción de que se realice a través de que nos demos de alta en una ventanilla única, de manera que la forma de trabajar y la forma de liquidar ese IVA es muchísimo más ágil, porque se hace una única liquidación mensual y esa ventanilla lo que hace es que luego tú liquidas el IVA allí mensualmente y luego el país lo transfiere a cada uno de los Estados miembros con su IVA correspondiente. Por tanto, a nosotros como operadores nos genera mucho más tranquilidad o es mucho menos farragoso, y toda esta operativa se tiene que acabar realizando pues bien, o bien a través de estas plataformas, si lo queremos hacer con las plataformas, o nosotros si realmente nos damos de alta en este tipo de ventanillas. Cuando hablamos de valor intrínseco, ¿qué hemos comentado antes? Que tiene que ser, en el caso de las importaciones, que es un poco a lo que yo me voy a referir más por venir, ¿no?, de la parte más internacional, todo esto de cómo funciona, quién liquida, cómo me doy de alta en las plataformas, todo esto lo veremos en este curso que hemos comentado, que haremos a partir del mes que viene con Secartis, ¿vale? Haremos un curso en el que explicamos en un módulo cómo funciona todo esto y cómo se regula todo el tema del IVA, quién lo paga y cómo lo paga en todas las transacciones online, que creo que es interesante, ¿vale? Pero sobre todo veremos ahora o nos centraremos más, como estamos hablando, de cuándo estas operativas que realizamos en las plataformas o a través del sistema online pasan o no por una aduana. Es decir, cuando tenemos que realizar un trámite de importación o un trámite de exportación. Hemos indicado que tenemos, o estas mercancías, cuando van destinadas a particulares y su valor intrínseco es inferior a 150 euros, estas mercancías estarán exentas de arancel, pero sí van a tributar de IVA, ¿vale? Cuando hablamos de valor intrínseco, lo han definido porque hubo mucha discusión. Yo me acuerdo que participé con la Comisión Europea en tratar de definir qué considerábamos por valor intrínseco, le metemos el flete y el seguro o no lo metemos. El valor en aduana, cuando nosotros lo declaramos para liquidar el IVA y el arancel, siempre es en valor CIF, es decir, con el flete y el seguro incluido. En cambio, el valor intrínseco nos dicen que es el precio de las mercancías cuando se venden para su exportación al territorio de la Unión, excluido el coste de transporte y de seguro, salvo que ya esté incluido en el precio. Por tanto, si nosotros no queremos liquidar el arancel por todo y sabemos el precio del flete y del seguro, lo tenemos que indicar de forma distinta, o sea, separado en la factura, ¿vale? Si yo no lo separo, el valor intrínseco van a ser los 150 euros máximo de valor. Por tanto, si yo estoy exportando o estoy importando un producto que vale 170, ya no estaré exento de arancel, ¿vale? Porque su valor intrínseco será superior a este umbral que ha establecido la Unión Europea. De ahí que nos permitan quitar el flete y quitar el arancel, porque al final lo que queremos es el valor real del producto. Pues tengámoslo en cuenta cuando nosotros hagamos este trámite de importación, de identificar muy bien a qué se refiere o qué concepto y qué precio tiene el flete y qué tiene el seguro, porque si lo puedo quitar, entonces a mí el valor del producto me baja, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos también dentro de todo este escenario? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos estas ventas a distancia que, por supuesto, desde un primer momento ya hemos indicado que tenemos que diferenciar muy bien aquellas que vienen y se entregan en la Unión Europea, es decir, el proveedor está en la Unión Europea y lo que hago es simplemente entregarla a un cliente bien en mi país o en otro Estado miembro, o las mercancías que vienen de terceros países, ¿vale? Es decir, yo sigo estando vendiendo online, pero el producto que yo tengo que entregar o bien está mi cliente en un tercer país o, como he dicho antes, viene de mi fábrica en China o viene de mi fábrica en Singapur, ¿vale? Esto, por ejemplo, está sucediendo muchísimo en todo el tema del retail, ¿vale? Hay muchas empresas de moda que a día de hoy es como muy fácil comprar, en las que
nosotros trabajamos con una, ¿no? Estamos, no sé, me viene ahora a la cabeza, ¿no? Pues Mango. Nosotros entramos en la web de Mango y tú no sabes si Mango te envía esa mercancía que tiene en Bangladesh, que tiene en la India o que la tiene en su almacén aquí en Santa María Palautordera, ¿no? No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo pues una compra de este tipo. Pero nosotros, si somos los proveedores y somos los suministradores, la empresa que realmente hace este tipo de operaciones, sí tenemos que tener todo esto en cuenta. Yo como cliente, si a mí la plataforma no me informa, me va a dar un precio cerrado. Pero si la plataforma me dice, oye, no, que la mercancía viene de un tercer país y vas a tener que pagar esto adicional, pues yo lo voy a tener que tener en cuenta. Pero yo como empresa que vendo, también tengo que saber en qué casos me voy a encontrar con una situación o me voy a encontrar con otra a efectos de tenerlo en cuenta pues, en todo lo que ya venimos comentando. Ya no solo a la hora de definir y de determinar bien esa factura, sino incluso pues, todos los requisitos y exigencias adicionales que vamos a tener que contemplar. Por tanto, cuando la mercancía a mí me venga de un tercer país, estaremos ante una importación, por tanto nos vamos a ver obligados a hacer una declaración en aduana. ¿Quién va a hacer esta declaración en aduana? ¿La va a hacer la plataforma? ¿La va a hacer el proveedor? Pues bueno, esto dependerá mucho del tipo de operación que vosotros, hay el tipo de escenario que vosotros decidáis. Normalmente tiene que hacerlo una empresa establecida. Es decir, nosotros nos podemos dar de alta en lo que nosotros conocemos el IOS, ¿no? Que es el Import One Stop Shop, que es la ventanilla única de importación, y ahí se pueden dar de alta pues, empresas establecidas o empresas no establecidas en la Unión Europea, precisamente para todo lo que es la regulación y el tema del IVA. Esto nos va a facilitar y nos va a ayudar a través de esta plataforma, o sea, de esta ventanilla única, como he dicho antes, pues va a funcionar y se va a realizar todo el tema de la recepción del IVA y la recaudación del IVA y el pago del IVA a su correspondiente oficina tributaria. También tenemos los regímenes especiales. Los regímenes especiales están sobre todo pensados para paquetería, mensajería urgente, es decir, esas empresas que lo que hacen es mover mucho paquete con una determinada situación, correos, pues bueno, ellos sí que van a tenerse que registrar en este tipo, ¿no?, de regímenes especiales para también gestionar mejor todo el tema del IVA que pueda producirse o devengarse en las entregas que se realicen a nivel intracomunitario. Y luego, pues aquellas que no se quieran acoger a ninguno de los regímenes que estamos indicando, pues pueden hacer una importación normal y no hay ningún problema. ¿Por qué aparecen estas diferencias? Pues porque la declaración aduanera que va a tener que presentarse en los dos primeros casos son declaraciones aduaneras simplificadas, que se llaman, en las que va a tener que haber muy poquita información, pero la imprescindible para poder pasar un buen control aduanero. Por tanto, voy a tener que definir una partida arancelaria a mi producto, voy a tener que dar una factura, porque la aduana va a tener que saber qué vale esa mercancía, cosa que no es tan importante cuando yo hago una venta a distancia a nivel intracomunitario, en la que, como hemos dicho al principio, no hay aduana y, por tanto, nadie me va a pedir esa factura si realmente está conforme, no está conforme, etcétera, etcétera. Cuando los productos tienen un valor intrínseco superior a 150 euros, yo los voy a poder vender también online, pero entonces ya tengo que ir a lo que es la operativa de importación normal. Es decir, no me voy a poder acoger a toda esta operativa que estamos viendo, tan específica que se ha establecido para las ventas o para lo que son las B2C y para lo que son las mercancías de bajo valor, ¿vale? Iremos a una importación normal en la que pues, se liquidará el IVA a la importación, se pagará el arancel, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando lo que yo hago es vender a un tercer país? No solo importo, sino que yo estoy entregando mi producto a un tercer país. Pues bien, a efectos de salida, si yo tengo mi producto ubicado en España o en la Unión Europea, también voy a tener que realizar una declaración en aduana. Voy a tener que hacer una declaración de exportación. Y aquí me diferencian, pues, si la mercancía tiene un valor inferior o superior a los 1.000 euros. ¿Por qué? Porque si es inferior a los 1.000 euros, pues todas las empresas estas de paquetería, mensajería urgente, están pues bastante exoneradas de presentar, o sea, tendrían que presentar una declaración aduanera, pero de forma verbal, o sea, todo queda como un poco más diluido y no hay tanto formalismo.
Cuando la mercancía supera esos 1.000 euros, sí que ya tengo que hacer una operativa normal de exportación y, por tanto, declarar como si yo estuviera haciendo una operativa en otro entorno que no fuera el online, sino el habitual, ¿vale? Bien, por tanto, llegamos a este punto en el que nos encontramos que hagamos las ventas nosotros directamente online o las hagamos a través de plataformas, hemos llegado a la conclusión de que nuestros productos pueden acabar en terceros estados o podemos estar trayendo mercancía de terceros países, porque sin saberlo a lo mejor nuestro proveedor está ubicado allí o porque nos interesa adquirir un producto que se encuentra en un tercer país. Bien, ¿qué recomendaciones os daríamos o creemos que son imprescindibles? Tenemos que diseñar una operativa de comercio exterior. Es decir, lo que yo ya no puedo, es lo mismo que hemos insistido mucho y que hemos hecho muchas formaciones con el Brexit, yo ya no puedo dejar todo lo que es lo que hemos ido viendo y lo que estamos comentando hoy al margen si yo vendo online. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar sí o sí con aduanas, me voy a acabar encontrando con exigencias documentales, me voy a acabar encontrando con liquidaciones de impuestos a la importación, bien cuando yo la realice o cuando lo haga mi cliente o esa plataforma online. Por tanto, todo eso yo lo tengo que conocer previamente para saber si me interesa, no me interesa meterme, si el producto va realmente a ser competitivo, si yo me meto en todo este proyecto o no, etcétera, etcétera. Por tanto, lo primero que yo os recomendaría, si tuvierais que realizar una venta, o realizar una venta, por supuesto, online, pero que acabe convirtiéndose en una compraventa de comercio exterior, es si tenéis o no tenéis un número EORI. El número EORI es un numerito a nivel fiscal, que es vuestro NIF o vuestro VAT-IVA, que la aduana valida para poder realizar este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo que exportar o yo tengo que realizar una importación, me van a pedir mi número EORI, ¿vale? Por tanto, ya olvidémonos, si somos una empresa pequeñita que estamos acostumbrados a vender aquí al lado, de no tener todo esto en cuenta, porque es que me voy a poder encontrar que a lo mejor sí que lo voy a necesitar, ¿vale? También es muy importante que sepamos y analicemos muy bien cuál es ese producto que estoy comprando y que estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque si os fijáis en esta diapositiva que os pongo aquí, para poder importar o exportar un producto, yo voy a tener muchos elementos y muchos conceptos que los veremos en detalle en este curso que estamos diciendo antes de comprar y vender. ¿Por qué? Pues porque son unas nuevas reglas del juego que se establecen en el comercio internacional que yo tengo que conocer. Yo tengo que poder saber cuál es la partida arancelaria de mi mercancía. ¿Se ha acabado ya el que yo traigo un producto de bajo valor y no le doy partida? Me están pidiendo una partida arancelaria. ¿Por qué? Porque a mí la partida me va a determinar el arancel y me va a determinar los controles que tiene que tener ese producto. Si yo estoy importando un aceite, imagínate, pues un jabón de aceite de onagra, pues tengo que saber qué regulaciones y qué controles tienen los jabones, si el aceite de onagra está o no permitido en la Unión Europea, etcétera, etcétera. O sea, ya no puedo obviar estas cosas. También vamos a tener que determinar su origen. Si bien es cierto que aquellas mercancías que tengan un valor intrínseco inferior a 150 euros no van a pagar arancel, si lo superan, van a pagar arancel siempre y cuando no tengan un origen de un país con el que la Unión Europea ha suscrito un acuerdo preferencial. Por tanto, si yo tengo un producto, imaginemos que lo estoy importando de Marruecos o de Turquía, ¿vale? Los frutos secos, los anacardos, las pasas, todo esto que a día de hoy viene mucho todo fruto seco de toda esa parte de África, ¿no? Pues yo tengo que saber si es turco o si es israelita, porque tengo acuerdos preferenciales con esos países que no van a pagar esas mercancías arancel si vienen debidamente identificadas y certificadas con su origen, ¿vale? ¿Qué más tengo? Pues tengo que tener claro el valor en aduana, este valor intrínseco, si es mayor o menor de 150 euros para el caso de las ventas de bajo valor, y si es superior, pues saber cuánto y a partir de ahí saber cuáles son los impuestos que se van a pagar. Es decir, ¿qué arancel tengo que pagar yo por esa mercancía? ¿Va a ser un 5%, un 10%? Lo que realmente me exija la partida y el origen. También voy a tener que ver
¿qué medidas de política comercial se van a aplicar a esa operativa? ¿Voy a tener o no voy a tener a lo mejor algún impuesto adicional? ¿Voy a tener o no algún control en frontera? Pues como hablábamos, controles sanitarios, controles de calidad, controles técnicos, ¿vale? Todo eso está o no está. Fijaros que ahora, por ejemplo, se va a implementar toda una nueva normativa sobre, ¿no?, los plásticos de un único uso, sobre todo el tema de las contaminaciones, que va a generar cualquier producto, por mínimo que sea, va a generar un impuesto. Y eso se va a pagar en la importación. Por tanto, también lo vamos a tener que tener en cuenta. Si está prohibida o no su importación o exportación, hay productos que están prohibidos la importación en la Unión Europea. Nosotros nos hemos encontrado con empresas que han tenido que tirar contenedores enteros de mercancía, destruirla, porque un producto que no cumple con las exigencias no se puede importar. Y esto puede pasar lo mismo en el tercer país al que vayáis a exportar. Ahora nos hemos encontrado, por ejemplo, pues una empresa que fabrica croissants en Marruecos y tenemos el problema importante pues que no permiten la entrada pues, de materias grasas originarias de cerdo si, pues, bueno, porque no cumplen con los requisitos que requieren, ¿no?, para que los productos puedan fabricarse en países con determinados planes de emergencia, planes de sanidad, etc. Pues bueno, te encuentras que tienes ahí el producto y que luego no lo puedes mover. Ahora me decían, pues bueno, lo vamos a tener que tirar porque no me lo dejan mover de Marruecos. Bueno, pues te puedes encontrar con esto. Si requiere de algún registro o autorización previa, yo tengo que registrar mi producto, por ejemplo, en la FDA en Estados Unidos, o no lo tengo que registrar. Entonces, esto son cosas que veremos en este curso, pero que son importantes que las tengamos en cuenta. No las podemos obviar en la medida en que ya nuestro mercado es el mundo cuando vendemos online, ¿vale? ¿Qué otro tema tenemos que tener en cuenta? El país al que yo voy a vender o comprar. Lo hemos dicho antes también y también lo tenemos aquí en una diapositiva. Si ha suscrito algún acuerdo preferencial o no, si se encuentra bajo algún tipo de sanción o embargo, si existe alguna exigencia específica para ese producto o país, pues todo esto lo tenemos que analizar. También vamos a tener que analizar el proveedor, ¿no?, o el cliente del que compro o vendo, en el sentido de si esto a nivel online es muy difícil, pero bueno, tendré a lo mejor que ver si trabajo con plataformas, pues cuáles son las condiciones, cómo lo hacemos y ver un poco qué política hay con todo esto. También en qué condiciones compro y vendo. Los Incoterms aquí también juegan un papel importante, es decir, yo vendo en un Incoterm en el que la mercancía se la entrego en su casa y ya no pagan nada más. No, bueno, si vamos a consumidores probablemente son entregas que nosotros denominamos DDP, pero ¿y si no estoy vendiendo a consumidor y estoy vendiendo a una empresa normal? Pues tengo que determinar cuáles son estas condiciones de entrega en las que yo estoy realmente implicado, ¿no? También es importante que establezcamos contratos, sobre todo de compraventa, cuando nosotros vendamos directamente a países, ya sea de forma directa a nosotros o a través de intermediarios. Si yo vendo mis productos a un tercer país a través, por ejemplo, pues de agentes, de distribuidores, ¿tengo un buen contrato de distribución? ¿Tengo un buen contrato de agencia con todas estas empresas? ¿Realmente contemplo en todas estas ofertas que yo lanzo online, contemplan todas las condiciones de compraventa adecuadas para que si hay algún problema yo pueda echar mano de esos contratos? Todo esto lo tendría que revisar. Y también es muy importante el tipo de operativa que estamos haciendo, ¿no? Si hacemos ventas directas de origen, lo que hablábamos, pues yo tengo un pedido que me hace un cliente, a lo mejor marroquí, pero yo tengo el producto en China, pues a lo mejor lo envío directo, no hace falta que el producto entre en España y luego se envíe, no tiene sentido, pues todo esto también requiere de un diseño, de una documentación diferente y de hacer las cosas de una forma. Si son triangulares, es decir, ¿no?, yo compro a un proveedor en Europa, pero él le entrega a otro cliente y nosotros nos facturamos, bueno, todo esto sucede, no sucede, eso es lo que también tenemos que ver. Y luego, pues claro, si estamos ante operativas de importación o exportación, con todo lo que hemos visto y con todo lo que esta situación nos puede comportar, ¿vale? Y bueno, yo un poco hasta aquí lo que había preparado, sé que ha sido algo como muy genérico, muy rápido, no hemos ahondado en toda la profundidad que requiere toda esta materia, pero ya os he comentado que la idea es poderlo extender, ¿no?, en este curso que tenemos preparado y que en 45 minutos no nos da para más. Sí que es importante tener un flash de cuál es la situación
cuáles son pues, las oportunidades y los riesgos que todas las ventas online a día de hoy se os están planteando o se os debería de alguna forma plantear, y a partir de ahí, pues bueno, tanto desde Acelera como nosotros, pues os podemos ayudar y asesorar, ¿no? Un poco en que todo este viaje, ¿no? O esta nueva dimensión a lo mejor a la que os adentráis, pues sea lo más suave, lo más fácil dentro de la complejidad y que lo hagáis con el mayor éxito posible, ¿no? Muy bien, Irene. Antes de nada, María Cristina ha comentado antes que si podíamos subir un poquito el PowerPoint porque las últimas líneas no se veían. No te preocupes, María, porque compartiremos la presentación, ¿vale? Entonces, posteriormente, una vez acabe la sesión, yo os enviaré un correo con esta información, así que lo tendrás ahí para poderlo ver. Bueno, Irene, la verdad que, bueno, como has dicho, ¿no? Como se hace esta formación desde Secartirs, nosotros también desde la oficina Acelera Pyme pues creímos que era interesante, que era un tema interesante para las empresas. Al final estamos dentro de e-commerce, muchas empresas están planteando empezar a operar por canales digitales y aspectos como todos los que has abordado hoy aquí, pues son más que necesarios tenerlos en cuenta. Sí que es verdad que es un tema realmente amplio, que es un tema complejo y que realmente, bueno, pues esa formación seguro que ahonda mucho más en todos los temas necesarios por conocer. Entonces, bueno, a partir de aquí, si alguien tiene alguna pregunta que quiera lanzar relacionada a la temática. Mira, aquí tenemos una. Si podrías darnos algún consejo o aspecto importante a tener en cuenta cuando contratamos los seguros para hacer operativas de comercio exterior. Vaya. Muy directa. Muy directa, sí. No digo algo un poco... Pues bueno, los seguros, a ver, todo depende, aquí el abanico es muy amplio, es decir, dependerá un poco pues, del tipo de operativa, ¿vale? No es lo mismo que el seguro lo tengas a lo mejor, o sea, si tú estás haciendo una operación en la que el seguro va por tu cuenta, pues tenemos distintos escenarios, ¿no? Podemos tener, la propia empresa tiene lo que nosotros llamamos las pólizas flotantes, en las que se debería contemplar todas estas ventas que se hagan en condiciones o en Incoterms en los que vosotros estéis asumiendo ese seguro, ¿vale? Hay que tener también en cuenta que, por ejemplo, los Incoterms han cambiado, todos los que llevan el seguro incluido, en el cual, por ejemplo, los CIP, o sea, el que lleva el seguro incluido, ya no es una cláusula C, sino que ha pasado a ser una cláusula A. Por tanto, eso comporta que las empresas que entregáis con seguro incluido en el precio, pues tengáis que buscar, ¿no? esas coberturas pues mucho más amplias de las que se tienen que ofrecer cuando vendes en condiciones CIF. Entonces, todo esto, como comento como hemos comentado, requiere de análisis, sobre todo concreto, en determinada, pues dependiendo de la operativa, dependiendo del producto, dependiendo del tipo de empresa, porque hay empresas pues, que negocian grandes contratos de seguro a nivel corporativo y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues tienen una serie de condiciones. Hay otras empresas que no, que simplemente el seguro se negocia por cada operación. Entonces sí que es importante, sobre todo la legitimación, ¿no? Que la empresa que va a recibir la mercancía pues pueda actuar contra el seguro en el caso, o activarlo en el caso de que, por los motivos que sea, la mercancía pues llegue dañada, tenga algún problema, etc. En el caso de las ventas online, todo esto está muy... tiene que formar parte también, ¿no? de ese contrato y esas negociaciones que tenéis que hacer con los intermediarios. Cómo se hacen las devoluciones, qué pasa si una mercancía llega en mal estado, en función de quién se encarga, ¿no? de esa logística. Por ejemplo, ayer, ¿no? en una situación anecdótica, pues leí un artículo, ¿no? que Amazon, por ejemplo, cualquier producto que tiene un mínimo golpe ya lo rechaza, es decir, no lo entregan, ¿no? Ellos tienen unos estándares de entrega muy, muy exhaustivos y muy rígidos, y a la mínima que un producto no cumple con esas condiciones, pues ya no es legítimo o no cumple las condiciones o los estándares para que ellos puedan entregar. Por tanto, tú esto como empresa, si estás trabajando a través de Amazon, lo vas a tener que tener en cuenta. ¿Y qué seguro tú te pones
o contratas para que te cubra todo esto? Pues el seguro tiene que cubrir, ¿no?, este tipo de operativas en función también de quién entrega. ¿Entregas tú? ¿Entrega la plataforma? ¿Entrega un operador logístico? A veces las plataformas hacen de operadores logísticos, como es el caso de Amazon, pero no todas. No todas las plataformas también dan ese servicio logístico que estamos comentando y por tanto ahí sí que se abre toda una temática importante con el tema del seguro. No sé si ha quedado claro, pero es una pregunta compleja que nos podríamos entretener un tiempo para entrar en detalle sobre el tema. Vale, muy bien. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. De momento parece que no. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, yo por mi parte, Irene, te agradezco mucho que hayas podido estar hoy aquí. La verdad que creo que has ofrecido una visión que hay que tener en cuenta y que muchas veces no se tiene en cuenta hasta que vienen cargos y sorpresas. Así que yo creo que es una temática muy interesante a tener en cuenta a la hora de iniciarse en el e-commerce o operar ya en el e-commerce. Y bueno, y sin más, Irene, muchísimas gracias por estar hoy aquí, a todos por haber asistido. Espero que hayáis obtenido lo que esperabais. Aún así, por nuestra parte, nosotros seguimos haciendo jornadas de este tipo. La próxima tendrá lugar el martes que viene sobre introducción a la impresión 3D. Será una jornada híbrida. Podremos ir presencialmente al Centro Tecnológico de l'EITAT que tiene aquí en Barcelona y, bueno, y luego una parte virtual, así que os invito a que asistáis como más os convenga, porque seguro que será una jornada súper interesante y que los asistentes a nivel presencial luego haremos una pequeña visita por la incubadora que tienen ellos allí y nos enseñarán pues cómo están desarrollando pues la tecnología de impresión 3D. Y sin más, Irene, pues una vez más, muchísimas gracias por estar hoy aquí y bueno, nos vemos en la siguiente jornada y hasta pronto. Muy bien, gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.